Gracias por acompañarnos a esta emisión más de nuestros webinars de temas fiscales que nuestra firma ha estado preparando con motivo de la reforma fiscal y todos esos cambios que afectan a los contribuyentes. En esta ocasión, Felipe Mendoza y su servidora Viviana Belanzarán platicaremos sobre el tema de la retención del IVA, un tema que ha sido controversial, ya lo iremos platicando, porque la disposición ha sido un poco carente de definición y claridad, ¿no? Entonces analizaremos todos los criterios que se han presentado, los posibles riesgos fiscales que se podrían llevar a cabo de una interpretación de la norma, una interpretación excesiva, aspectos laborales que podrían estar implícitos sobre este tema, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, ¿qué vamos a ver durante esta tarde? ¿Qué vamos a platicar? ¿Qué vamos a discutir? Queremos exponer con ustedes primeramente en una línea de tiempo cómo inició esta reforma fiscal, los criterios que se han dado, las iniciativas, las exposiciones de motivos, criterios emitidos tanto por el PROCON, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el reciente borrador, ¿no?, de criterio que ha emitido el SAT respecto de este tema, ¿no? Al final platicaremos un poquito sobre las conclusiones que como firma hemos llegado para la aplicación de estas nuevas disposiciones y las conclusiones sobre este tema, ¿no? Entonces, iniciando nada más como antecedente y que todos ya lo conocemos, ¿cuál fue la iniciativa de reforma emitida por el Ejecutivo Federal? Y yo creo que, Felipe, si tú lo compartes, esto ha provocado también un poco de discrepancia entre los criterios que se han aplicado para determinar, ¿no?, la aplicación, vaya, de esta nueva reforma, ¿no? Entonces, la propuesta del Ejecutivo solicitaba o sugería, bueno, planteaba la retención del IVA a todos aquellos servicios de subcontratación laboral, pero exclusivamente aquellos definidos dentro del artículo 15A, ¿no?, de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sí, correcto, especificaba, ¿no? Claramente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y la retención que se proponía era al 100%, ¿no? Entonces, esta iniciativa evidentemente fue debatida, analizada en el Congreso, y como sabemos, después de este análisis, ya en diputados, la versión final, y que es la que actualmente tenemos, establece que esta retención aplica a un concepto que, digamos, parte de la esencia de lo que es la subcontratación laboral y que vamos a ver más adelante. Se sale ya del concepto meramente laboral que establecía esta iniciativa de ley y se define cierto concepto de servicios a los cuales le vamos a tener que aplicar esta retención, que ahora será del 6% de la contraprestación, ya no es el 6%, ¿no?, lo que equivale a un 37.5%, ¿no? Y se sugiere hacer esta modificación porque se decía que el retener el 100% era algo muy gravoso, ¿no?, para los contribuyentes, porque generaría saldos a favor, habría mucha actividad por parte del SAT para las devoluciones, entonces no era algo viable, ¿no?, y es por ello que se modificó. Habría un perjuicio financiero también para los contribuyentes por todo este lapso, ¿no?, desde que se genera el saldo a favor hasta que se solicita la devolución. Es correcto. De acuerdo. Ahora, en la parte de la definición, Viviana, nada más un poquito lo que se dice en el dictamen de la Cámara de Diputados es que esto, con la finalidad de dar certeza jurídica Así es. a los contribuyentes, se establece una definición fiscal, ¿no?, de lo que debe de ser el supuesto, porque antes se refería solamente a subcontratación laboral y sabemos que esto pues ha dado mucho de qué hablar en el pasado de si estás o no en una subcontratación laboral, porque viene todo de una definición de la Ley Federal del Trabajo. Sí, exacto, viene de una definición del artículo 15A, que además sabemos que es muy rígida y muy estricta, ¿no?, donde se establece que es cuando el prestador de servicios, ¿no?, valga la redundancia, presta los servicios y con personal propio, y el cliente, ¿no?, asigna las tareas, las supervisa. Sin embargo, recordemos que hay 3 requisitos muy estrictos, ¿no?, de que este trabajo, para que sea subcontratación y no caigamos en que el cliente se considere el patrón, debe ser especializado, no debe abarcar todas las tareas, ¿no?, del centro de trabajo o tareas similares. Por ello que es muy estricto, ¿no?, esta disposición. A nadie le gusta caer en la definición de subcontratación laboral, ¿no? Entonces, por la complejidad que implica, ¿no? De acuerdo. Entonces, si seguimos con la siguiente, que sería la anterior, por favor. ¿La anterior? Sí. Entonces, ya entrando, digamos, en materia de cuáles fueron los cambios después de este dictamen y de lo que se deliberó, ya en concreto,
primero, y por su relevancia, nos gustaría decir que se elimina la obligación, la que se establecía para los contratantes, como un requisito de deducción, de obtener toda la información de los contratistas de que pues están en cumplimiento fiscal. Por ejemplo, los FDIs de pagos de nómina, los acuses de recibo de las nóminas, la declaración de los enteros de las retenciones del impuesto sobre la renta de los empleados y los pagos de las cuotas al IMSS. Eso como requisitos en materia de deducción de impuestos sobre la renta. Y en la parte de la ley del IVA, si recordamos, se estableció una obligación para los contratistas de informar al SAT del IVA que se les estaba trasladando a sus clientes y cuánto de ese IVA se estaba declarando en las declaraciones mensuales de IVA. Entonces, estas obligaciones se eliminan y bueno, se establece ahora sí que esta nueva obligación de la que estamos hablando de retener el 6% sobre el valor de la contraprestación, que esto equivale aproximadamente un poco más de una tercera parte de lo que es el IVA trasladado, ¿no? Esta retención del IVA se convierte también en un requisito para poder deducir el gasto, ¿no? Eso se establece a la ley del impuesto sobre la renta a partir de 2020 como requisito. Eso pues, también es relevante de si se retiene o no. Que de hecho yo creo que esto ha derivado, ¿no? Lo que se está viviendo en el medio de, si yo lo retengo, es no deducible, entonces ante la duda voy a retener a diestra y siniestra, y es lo que estamos viviendo ahorita. Yo creo que todos estamos como preocupados y vamos a ir viendo por qué han habido tantos criterios que incluso se contraponen, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Digamos que ya entrando un poquito de manera general a lo que es el texto de lo que es la fracción cuarta del artículo 1A, la esencia de la disposición es que aplica a prestación de servicios donde se pone a disposición personal, y ya sea que este personal preste sus servicios en las instalaciones del cliente o fuera de estos, o que esté bajo la dirección, supervisión, control de lo que es el contratante. La redacción, si coincides, Viviana, pues es ambigua y es un poco compleja en cuanto al alcance. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita en la plática es primero como que repasar los criterios de la Prodecon, colegio y el SAT, y luego ya vamos a dar nuestra opinión. Claro que sí. Bueno, ya hablando de los criterios, el 10 de enero, el pasado 10 de enero, ante esta indefinición, la Prodecon emitió un criterio, ¿no? Donde básicamente nada más aclaraba o trataba de decir que había que hacer esta retención, ¿no? Tratándose de servicios, ¿no? Donde se ponga a disposición personal, ¿no? Pues, con lo cual nos quedamos en la misma, ¿no? No nos definía nada, ¿no? Y algo que causó ruido y que incluso lo marcamos ahí, lo resaltamos, es que decía que era aplicable a cualquier operación comercial de la cual se podía disponer de empleados. Esto de operación comercial lo pongo con énfasis porque también provocó que en el nuevo criterio que emite ahora la autoridad se aclara que no solo aplica a actividades comerciales, ¿no? Sino aplica a cualquier tipo de situaciones, ¿no? Donde se pongan a disposición personal. Vamos a ir resaltando todos estos temas porque son básicamente lo que ha dado origen a tales confusiones, ¿no? Entonces, ese mismo 10 de enero, ante la indefinición, porque cuando emite la Prodecon este criterio, pues seguíamos en las mismas, le solicita a la autoridad fiscal que en un plazo de 10 días aclare, ¿no? Aclare a cuáles tipos de servicios les aplica esta retención, ¿no? Porque la redacción era muy genérica e imprecisa, ¿no? Entonces, con ello, el SAT debía de haber estado en posibilidad de ver obligada a emitir su criterio a más tarde el 24 de enero, fecha en la que vamos a platicar más adelante, emitió un borrador de su criterio, ¿no? Sin embargo, nada más quiero que sepan, la autoridad fiscal solicitó una ampliación de plazo y debe de emitir el criterio definitivo este viernes, el 31 de enero, ¿no? Entonces, esperemos a ver qué surge también en estos días, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, la historia continúa en que también hubo una reacción por parte de la Prodecon ante la no respuesta el día 14 de enero, porque los contribuyentes seguían realizando operaciones del día a día y no podían
saber con precisión a qué tipo de servicios les aplica. Y aquí en este criterio que también causó un poco de ruido, la PRODECON dice que en su opinión y debido a la exposición de motivos que trae la norma, ¿no? Indican que debería de ser únicamente a los servicios de subcontratación laboral. Y yo creo que aquí causó un poco más de ruido, ¿no? Porque no tiene nada que ver esto con lo que realmente se encuentra redactado en el artículo 1A de la ley del IVA, ¿no? Y sobre todo que es una posición muy radical, ¿no? Claro, exactamente. E inclusive se contrapone con los ejemplos, ¿no? Como que dice, oye, por ejemplo, en el caso del servicio de seguridad privada, donde hay personal a disposición y para mí también de subcontratación laboral, yo creo que no puedes generalizar y ser servicios de seguridad, sino tienes que analizar cada tipo de servicios, es el genérico, ¿no? Tienes que ir identificando para ver qué es lo que vamos a ir analizando más adelante, si estamos o no en el supuesto de aplicación de la norma, ¿no? Y sobre todo que si nos quedamos en solo subcontratación laboral, sí, regresamos al pasado donde estaba toda esa incertidumbre. Correcto. De cuál era el alcance de subcontratación laboral, ¿no? Es correcto, es correcto. Los requisitos que establece el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, pues son como muy complejos de cumplirse, o como que te vas tropezando, ¿no? En lo que vas avanzando. Es correcto. Y continuando con esta línea de tiempo y cómo ha sucedido todos estos emisiones de criterios, también el Colegio de Contadores emitió un comunicado, ¿no? Con la misma fecha, el 14 de enero, donde también reconocía que había mucha confusión, que se podría poner en riesgo la deducibilidad de este tipo de gastos, y lo que decía, esto le tiene que aplicar a servicios de personal, servicios de outsourcing o de subcontratación. También solicitando que los contribuyentes analizaran las operaciones, ¿no? Sin embargo, también decía que pues, era necesario esperar la postura oficial del SAT, que al día de hoy todavía no la tenemos, sino tenemos un borrador del criterio que va a ser emitido. Sin embargo, hubo algo que en el tercer punto, como pueden ver ahí, decían casi ante la duda sugerimos retener, ¿no? Y es ahorita que nos estamos enfrentando con que a diversos servicios, ¿no? Que a lo mejor no tienen ni por qué considerarse que les aplica esta norma, donde no hay disposición de personal, se están de forma pareja aplicándole a todos los proveedores de servicios la retención del 6%, ¿no? Que también vamos a comentar las posibles repercusiones que tendríamos si retenemos de más, ¿no? Correcto. Y pues bueno, por fin el 24, ¿no? de enero se publica este borrador de criterios, ¿no, Felipe? Correcto, sí, el 24 de enero, casi en la noche, se publica esta propuesta de borrador de criterio, y como lo dice Viviana, pues todavía tiene tiempo, ¿no? Para emitir el definitivo. ¿Qué es lo que trae el criterio y lo que nosotros vemos del criterio? Primero, pensamos que no toma una postura donde, como la PRODECON, de que solo sea subcontratación laboral. Correcto. Tampoco toma una postura de que sea a cualquier servicio. Entonces, hasta ahí pensamos que vamos bien porque va acorde a nuestra postura, ¿no? O sea, no solo subcontratación laboral, ni tampoco abierto a cualquier tipo de servicio, ¿no? Como se escuchaba por ahí también. Y creo que esto va de la mano, interpretando adecuadamente lo que decía la exposición de motivos, ¿no? De diputados, donde ellos mismos decían que por seguridad jurídica iban a establecer una definición para efectos fiscales de la subcontratación laboral. Entonces, como manejaban estos dos términos, surgió toda esta controversia de que, oye, ¿solo es subcontratación laboral o de qué se trata? Entonces, lo que podemos ver y que te aclaran aquí es, no solo está referido a la subcontratación laboral, sino es algo que yo esté definiendo, ¿no? Es un servicio que evidentemente toma la esencia de la subcontratación laboral, pero no solamente es eso, ¿no? Correcto. Entonces, ya entrando un poquito a lo que establece el criterio del SAT, y por favor por ahí, Viviana, si ves que me equivoco, corrígeme. La esencia de lo que dice el SAT es que lo más importante, digamos, de lo que es la disposición es poner a disposición, o sea, cómo descifrar, poner a disposición del contratante el personal del contratista. Eso lo considera como que es, digamos, la premisa principal, ¿no? Y ya de ahí
ya en sus conclusiones como tal, o sea, da ciertos considerados, pero ya en sus conclusiones como tal, establece que se entiende que poner a disposición personal es cuando el contratante se aprovecha, digamos, de esos servicios de manera directa. Entonces, hasta ahí decimos, pues, o sea, está bien, pero tampoco nos queda claro esa conclusión. Pensamos que queda, digamos, cierto grado de incertidumbre de lo que es el alcance, ¿no? De cuándo hay un aprovechamiento de manera directa para el contratante. Sí. Pero luego en el siguiente párrafo lo que establece es que también se considera que no se pone a disposición, como si fuera una interpretación en sentido contrario, que no se pone a disposición cuando el contratista aprovecha a esas personas para, ahora sí que para su beneficio propio, para a efecto de poder prestar un servicio independiente. Correcto. Entonces, ahí es donde ya pensamos que ya nos empieza a dar como una guía de lo que se debería de entender entonces de cuándo no estás en el supuesto de retención de IVA y que es cuando el prestador del servicio se aprovecha de manera directa de las personas para poder prestar un servicio independiente. Exactamente. Como que lo que tenemos que definir nosotros, no sé si opinas, el cliente es el que se va a aprovechar del servicio, en el caso de servicio independiente. Correcto. Y el prestador del servicio aprovecha a sus empleados, ¿no? No se está aprovechando el cliente los empleados del prestador de servicio. Esa es como que la gran distinción, ¿no? Por ejemplo, en los contratos que todos conocemos de suministro de personal, claramente la empresa que recibe a los empleados, el cliente, se aprovecha de ellos, de los empleados, ¿no? Utiliza sus servicios, ¿no? Correcto. Y en el otro caso que tú estás hablando ahorita y que incluso viene en el criterio, en los servicios independientes no sucede así, ¿no? Sino el patrón o el prestador de servicio utiliza su fuerza de trabajo, ¿no? Esa autonomía que tiene de gestión para poder prestar el servicio, y él es el que lo está aprovechando porque después va a poder tener la retribución del servicio que está prestando al cliente, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, una reflexión que nos parece importante decirla es, esta redacción que establece la fracción cuarta del artículo 1A es casi idéntica a la que estaba en una regla de la resolución miscelánea en estos años. Y también te dice las personas morales con cualquier tipo de actividad, porque por la redacción, por lo que decía también el criterio de la PRODECON que aplicaba actividades comerciales, se pensaba que no era aplicable para personas morales que no realizan actividades empresariales, ¿no? Actividades comerciales, por ejemplo, servicios personales independientes, ¿no? Creían que eso se excluía de la norma, ¿no? Nos han llegado a preguntar, oye, a las sociedades civiles entonces no nos aplica, no les aplica a todos, ¿no? Y el criterio este borrador lo viene a aclarar también, ¿no? Sí, que es congruente porque si la redacción de la fracción cuarta dijera personas morales o personas físicas, exactamente. Ahí sí le aplicaría a la persona moral y a la persona física lo de la actividad empresarial. Correcto. Pero la coma en este caso es importante. Es importante, exacto, ¿no? Entonces también se permiten aclarar en este criterio, ¿no? Y también en este criterio se indica, como decíamos, ¿no? ¿Qué es poner a disposición? O sea, el elemento detonador es ¿qué es poner a disposición del personal? Sin embargo, como sabemos, esto no viene ni en la ley laboral, no hay criterios, no hay nada, ¿no? Entonces, también lo que hace el SAT aquí es definir, ¿no? Definir, oye, pues para saber qué es poner a disposición, pues se identifica cómo viene definido en el diccionario, ¿no? La Real Academia, ¿no? Y con esto saca su conclusión de que es el aprovechamiento directo. Sí, ¿no? proporcionar, facilitar, ¿no? Utilizar, aprovechar, ¿no? Correcto. Pues aquí ya es la redacción, ¿no? Del criterio como está actualmente, ¿no? Nos pasamos a los puntos claves, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de pasar a los puntos claves, también, ¿qué se publicó también?
Con la miscelánea fiscal para el 2020 se publicaron un artículo transitorio donde nos decía, oye, ¿qué va a pasar con todos aquellos servicios que a lo mejor se prestaron todavía en 2019, que fueron facturados en 2019 y que se iban a pagar en 2020? ¿Qué provoca esto? Pues, como sabemos nosotros, pues el IVA se causa con el flujo de efectivo, ¿no? Entonces, si yo lo pagaba, que lo hubiera facturado y prestado en el año anterior, y yo lo pago en 2020, pues ya me aplica la norma, ¿no? La nueva norma ¿cómo se llama?, de retención de IVA, porque se detona todo esto con flujo de efectivo. Y lo que nos decía lo que nos dice este artículo transitorio de la resolución miscelánea, es que todos aquellos servicios que estén en este supuesto y que se paguen dentro de los 10 primeros días naturales, no hábiles, de enero, iban a estar sin retención. Sin embargo, ¿qué pasaba con los que pagara yo después y donde automáticamente ya me encontraba obligado a hacer la retención? El SAT en su página de internet publicó esta pregunta, ¿no?, con la respuesta y la sugerencia, porque se han preguntado todos los contribuyentes, oye, ¿qué hago entonces? ¿Tengo que cancelar la factura? ¿Me tienen que reexpedir? ¿Me afecta el año anterior? Entonces, lo que nos está diciendo el SAT es, no reexpidas esa factura que fue emitida con el año anterior, porque está expedida conforme a las normas que en su momento estaban vigentes. Sin embargo, tú sí tienes que efectuar la retención a partir del día 11. ¿Y cómo documentamos esto? Lo que nos están diciendo es, evidentemente, el que recibe el cobro, ¿no?, de este servicio va a tener que emitir su comprobante, por un ejemplo, ¿no?, de cobro, de recepción de pagos, y también el contratante, como va a tener que hacer la retención, aunque no esté en documento, tiene que emitir la constancia de retención, es el CRIP, ¿no?, a través del comprobante de retenciones de información de pagos, ¿no? Entonces, es como nos está aclarando la autoridad que de forma transitoria sí debemos de es lo más práctico, ¿no? Porque claro, eso de cancelar el CFI del año pasado, sí, pues te llevaría en muchos de los casos a no cumplir con el requisito exactamente, de la fecha del comprobante. Es correcto, es correcto. Ahora, las situaciones que se pueden presentar. Ante todos estos criterios que hemos estado platicando, pues lo que hemos, y como nuestros clientes y amigos nos han estado buscando, ¿no? Queremos manifestar básicamente lo que hemos visto y que se puede provocar, ¿no? De la interpretación que estemos dando, podríamos inclusive realizar retenciones de IVA en exceso, retenciones de IVA donde ni siquiera procede, ¿no? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué problema tengo yo con la deducción? Nosotros creemos, si tenemos un comprobante fiscal donde no traiga la retención desglosada, pues a lo mejor podríamos tener problemas, ¿no? Porque el comprobante fiscal no cumple con todos los requisitos establecidos, ¿no?, en las disposiciones fiscales, y como vemos, el 29 del Código Fiscal de la Federación sí nos indica que debemos de desglosar las retenciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no me emitieron la factura con esa retención? Podríamos tener ese riesgo, ¿no? Sin embargo, si nosotros retenemos de más, creemos que a lo mejor es más fácil argumentar por qué retengo, ¿no?, tratando de explicar o documentar que hubo una disposición del personal, que por qué lo retuve, ¿no? Cuando a lo mejor la autoridad en una revisión va a decir, para mí, tú pudiste disponer de ese personal, ¿no?, que te deja en una posición de mayor riesgo, ¿no? Y sobre todo que estás tomando una posición conservadora donde el impuesto pues estaría reteniendo y se está enterando, ¿no? Sí. O sea, pensamos aunque no hay la claridad suficiente, pero te lleva, Claro. es mejor retener de más que no haber retenido. Exactamente, porque hay más elementos, ¿no? Y ahora también nos están preguntando, ¿qué pasaría si retengo de más? Y si llega la autoridad, se pone muy estricta y me dice, no procedía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién solicita el saldo a favor? ¿No? Se tendría que hacerla documentalmente la operación y ¿quién debería reconocer el saldo a favor? No el que lo entera, ¿no?, sino quien le retuve, ¿no?, conforme establecen las reglas. Entonces, llegaría a complicar demasiado las cosas, ¿no? Correcto. Otro concepto que se podría dar es, ¿qué pasa con la falta de retención, no, Felipe? Pues ahí, como lo decíamos al principio, pues es un requisito nuevo Sí. que se adiciona a la ley de impuestos sobre la renta y nos llevaría a la no deducibilidad. Claro. Definitivamente. Si yo, por ejemplo, tengo, que es el siguiente supuesto, me dan un CFDI sin retención de IVA, ya vimos que hay unos artículos de estos transitorios que me permiten
definir qué pasa cuando cruzó de año, ¿no? Facturas emitidas en 2019 y no aplica 2020, y que se cobran en 2020. Pero ¿qué pasa si en el propio 2020 yo no recibo una factura con la retención? Podría llegar a tener un tema de deducción, ¿no? Sí, también tendrías un tema de deducción porque no está desglosado tal cual en el comprobante fiscal, y el Código Fiscal de la Federación establece que cuando un comprobante fiscal digital no cumpla con los requisitos que establecen el artículo 29 y el 29A, que en el 29A viene como uno de los requisitos desglosar los impuestos retenidos, pues entonces estrictamente sería no deducible. Exactamente. Aún y cuando tenga yo el comprobante de retenciones de pagos, que es el siguiente punto, ¿no? Eso debemos de considerarlo, ¿no? Aún y cuando venga en la factura, yo estoy obligada a emitir la constancia de retención e información de pago, el famoso RIP, por aquellas retenciones que haga yo en materia de IVA. Recordemos que estas obligaciones para emitir constancias de retenciones existen en ley. Sin embargo, desde hace algunos años se quitaba esta obligación vía reglas misceláneas o vía la ley de ingresos a federación, donde nos decía, oye, si el propio comprobante, en el caso de personas físicas, ¿no?, de honorarios, o arrendamientos, si ya viene la retención en el comprobante emitido por la persona física, no es necesario que emitas este comprobante de retenciones y pagos. Era una facilidad que existía. Lo mismo ocurre en el caso de sueldos y salarios. Si yo emito ya los FDIs en tiempo y forma y viene la retención, yo no lo tengo que hacer. Sin embargo, en este caso particular no hay nada que me exima de emitir la constancia de retenciones a lo que estoy yo obligado, ¿no?, como contribuyente, ¿no? Entonces, nada más considerarlo, ¿no? Y por último, Felipe, el tema, algo desde el punto de vista laboral, sin ser nosotros abogados en materia laboral, lo que opinamos, ¿no? Sí, lo que nosotros pensamos es, en lo laboral no debe cambiar nada, o sea, los cuidados que ya se están teniendo ahorita, correcto, esos deben de continuar, y ya sea contractualmente y ya en el día a día, ¿no? En la parte fiscal, el que te lleve o no la obligación de retener, no implica que cambie la naturaleza, de lo que ya tenemos, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente, como lo decíamos al principio, hay una definición fiscal que solamente es para retener. Exactamente. Para retener o no el IVA. Entonces, por lo mismo no nos debería cambiar la parte laboral, ¿no? Y esto también se refuerza con lo que platicamos hace un momento, ¿no? Que ya la autoridad fiscal, porque es creencia de los contribuyentes de que, oye, si yo ya la tengo ahorita, ya estoy en el supuesto de subcontratación laboral. No, también la propia regla, como la que dijimos, 33145, que estuvo vigente hasta el año pasado, nos decía eso, ¿no? Claramente la autoridad decía que la definición que actualmente se encuentra en la ley, que es muy similar a la que venía en la miscelánea, era un servicio que era distinto al de subcontratación laboral, ¿no? Entonces también es como un argumento, ¿no?, para indicar que no por ello me va a contaminar y me voy a convertir en una subcontratación laboral por una norma fiscal, ¿no? Correcto. Si continuamos, ya una vez habiendo comentado toda esta parte del recuento y de los criterios que hasta ahorita están vigentes, ¿por qué no nos pasamos ya a lo que pensamos que son los puntos claves a considerar para saber si estamos en el supuesto o no de retener? El primero de ellos, que nosotros consideramos que es importante, es que efectivamente hay una definición fiscal muy específica, y no necesariamente es una definición que encuadra con subcontratación laboral, ¿verdad? Así es. Por todo lo que hemos platicado, porque en la exposición de motivos del dictamen de los diputados se hizo esa precisión, y entonces lo que tenemos que hacer es atenernos a lo que establece tal cual el supuesto establecido en la fracción cuarta, ¿no?, del artículo 1A. Es correcto, es correcto. Otro punto principal y que debemos de considerar es la premisa importante, principal, para poder aplicar esta norma es que se ponga a disposición los empleados. O sea, no hay de otra. Incluso la propia redacción te dice, estén o no en tus oficinas, en la de tu parte relacionada, donde esté. Lo que me detona la retención es que se pongan a disposición, ¿no?, los empleados. Incluso no te dice siquiera los empleados, te dice el personal. ¿A qué conclusión llegamos con ello?
que la prestadora de servicios puede tener a su vez subcontratados el personal y a eso también le debería de aplicar, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ese es el detonante número uno. Y también, como les decíamos, no viene tal cual definido, ¿no?, lo que es la disposición de personal, pero debemos decir que es cuando se aprovecha, ¿no? Ya platicamos un poquito acerca de cómo lo debemos de entender e interpretar, ¿no? Correcto, sobre todo que la definición gramatical de poner a disposición a lo que nos lleva, según el diccionario, es tener o utilizar como propios algo, ¿no? Entonces, nosotros eso, en otras palabras, pensamos que es cuando el contratista permite que el contratante decida lo que las personas que están sujetas a ese servicio hagan en el día a día. Entonces, solo en esos casos pensamos que deberíamos de encuadrar en el supuesto de poner a disposición. Esta, pues, es la, como dice Viviana, es la premisa principal, ¿no? Del supuesto, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. El siguiente, ahora este punto clave que nos parece que es relevante es una primera señal como para sospechar de que estamos en el supuesto de retener, es que haya personal en las oficinas del contratante. No necesariamente te lleva a que con eso ya llegues a la conclusión. Ya llegas a la conclusión de que se retiene el IVA, pero sí es una primera señal, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros ahorita queremos transmitir es que nosotros debemos de identificar y analizar cada contrato, cada operación que tenemos con nuestros proveedores de servicios, ¿no? A lo mejor no debemos de categorizar tampoco, ahorita vamos a poner ejemplos, ¿no? Decir, mantenimiento, o sea, todos los servicios de mantenimiento que yo tenga, o incluso como algunos contribuyentes están haciendo, cualquier servicio que contrate debo de, ¿no?, de retener. Entonces, aquí, como dice Felipe, es el que estén los empleados en mis oficinas y demás, podría ser un indicio, ¿no?, de que yo esté en el supuesto y que ellos estén bajo mi disposición. Pero tengo que analizar del día a día cómo operamos, ¿no? Sí. Cómo operamos, le doy instrucciones o no, están bajo mi dependencia, mi dirección. Todo eso es relevante para identificar si realmente yo me aprovecho o tengo provecho de estos empleados de forma directa. Y que esto haga sentido con el contrato. Claro, claro. ¿Verdad? También otro tema que creemos que es importante, evidentemente que estén físicamente, o que si yo los dirijo, los superviso, los coordino, podrían ser indicios, ¿no?, de si estoy en el supuesto y que los empleados están a mi disposición. Pero también creemos otro que podría ser un indicador es cómo está terminada la contraprestación. Si yo te estoy enviando mis empleados, ¿no?, y te cobro el costo de la nómina más un 2% de markup, pues yo la verdad no le estoy metiendo nada. A lo mejor ese 2% implica nada más la administración de la nómina. Sin embargo, yo podría inferir que los empleados están a tu disposición, ¿no? Es como si fuera un prestador de servicios de papel. Exactamente, exactamente. Entonces, no estamos diciendo que esto implique que estemos en el supuesto, sino podría ser un indicio que tendríamos que analizar, ¿no?, como parte del resumen y la revisión que tenemos que hacer de nuestros contratos, ¿no? Sí, no, de acuerdísimo, muy bien. Ahora que todo esto que llevamos hasta ahorita como que nos lleva a que, y no necesariamente, pero el suministro de personal, pareciera ser que encuadra tan cual en este supuesto para retener el IVA. ¿Por qué? Porque, como lo dice la palabra, solamente es poner a disposición ese personal, o sea, suministrar el personal para que la otra persona, el contratante, decida qué es lo que van a hacer el personal, ¿no? Sí, y esto viene también con lo que vamos a decir en el siguiente punto. Cuando ustedes, si tienen la oportunidad de leer a detalle lo que te dice el 1A, te dice, son aquellos servicios a través de los cuales se pongan a disposición, ¿no? O por medio de los cuales se pongan a disposición, que es muy distinto también al suministro de personal, al que hace referencia incluso el criterio del SAT, donde te dice servicios que consisten en poner a disposición personal, que yo creo que es distinto, ¿no?, la redacción, y que va también de la mano con lo que queremos poner nosotros en el punto 6, ¿no? Sí, correcto. Porque también te dice servicios a través de los cuales, no solo de suministro o de ponerte a disposición alguien, ¿no?, a través de los cuales, ¿no?, se pueda disponer, pues implica que con una persona ya está en el supuesto, ¿no? Sí, desafortunadamente esa frase te puede contaminar un servicio completo. Claro, claro. O sea, un servicio completo que esté prestando el contratista y en el cual implique que a través de ese servicio hay, digamos, una o dos personas que se ponen a disposición de la otra persona. Eso te contamina
o sea, digamos que valga la expresión, te contamina el valor de la contraprestación del servicio. Es correcto. Porque sería distinto si en la redacción dijera un servicio que consista en poner a disposición personal, pues entonces ahí el valor de la contraprestación del servicio, ahí sí sería el 100%, correcto. Como poner a disposición personal, ¿verdad? Sí, exactamente, que ahí, como decíamos, las contraprestaciones siempre es el costo de la nómina más un porcentaje. En el otro caso, como decías tú, puede ser a lo mejor un servicio especializado, ¿no? Donde para poderlo realizar solo tienes 2 personas ahí asignadas, ¿no? Te puede contaminar toda la contraprestación. Con esto que queremos decir, que si hay un caso así donde como parte de un servicio global, hay 1 o 2 personas que se ponen a disposición, pues entonces aquí va a ser importante hacer una división en los contratos. Exactamente, y la contraprestación definir qué es cada cosa, ¿no? Correcto. ¿No? Porque sobre ello es donde se retiene, ¿no? Sí, es correcto. A ver si se ve el punto 7, ¿no? No sé si cambió. El siguiente punto que dice, no porque haya personal, en automático se está en el supuesto de poner a disposición. Ahí lo que queremos decir es, lo más importante es qué hace realmente ese personal, cómo interactúa con el contratante y también cómo interactúa con el contratista, para efectos de definir si se considera que está o no a disposición, ¿no? Es correcto. Del contrato. Es correcto. Otro punto importante y que ya platicamos de ello es que el SAT en este criterio, en este borrador de criterios, ya consciente, ¿no? Que el hecho de que tengas en tus oficinas o que se tenga personal no necesariamente implica que se esté puesto a disposición de los clientes, ¿no? Entonces, nos abre como que un panorama, ¿no? Sobre la interpretación que le debemos de dar a la fracción 4 del artículo 1A, ¿no, Felipe? Sí, porque ahí es relevante lo que dice el criterio del SAT, de que si este personal lo aprovecha el prestador del servicio. Correcto. Para prestar un servicio independiente, como lo dice el criterio, claro. Pues entonces en esos casos no necesariamente se está en el supuesto de poner a disposición, ¿no? Entonces, o sea, sí sentimos que está abierto el criterio. Exacto. Y también el tema que platicábamos, ¿no? Del aprovechamiento, ¿no? Que decimos, oye, que se esté aprovechando los empleados. Y decíamos, yo te comentaba, oye, pero no se considera que una prestadora de servicios, imagínense que sí están a disposición, también se aprovecha de los servicios que presta su gente, porque con ello va a poder cobrar la nómina. Creo que la autoridad debiera de aclarar ese tema, y nosotros, con los diferentes métodos de interpretación de las disposiciones fiscales, deberíamos entender a qué se refiere, ¿no? El tema del aprovechamiento. El aprovechamiento realmente del servicio, cuando estamos hablando de un servicio especializado, pues es un cliente, ¿no? Como el servicio que presenta a lo mejor un bufete de abogados, ¿no? Pues ese es el aprovechamiento lo va a tener el cliente. Es distinto cuando tú mandas un implant que está totalmente a las órdenes de alguien, ¿no? O alguien, valga la redundancia, que se puso mediante un contrato, ¿no? De suministro personal, pues ahí sí se entiende que el cliente realmente se está aprovechando de ese servicio, ¿no? En ese momento, ¿no? Correcto. Sí, por eso el siguiente punto es relevante, porque mientras haya personal que tenga independencia, o sea, que no esté a las órdenes directas de lo que es el contratante, no debe de considerarse que se pone a disposición. Y el siguiente punto, ¿no, Viviana? Que es uno de los más relevantes. Exactamente. Lo que decimos es que si la prestadora de servicios es una entidad que cuenta con elementos propios, activos, ¿no? Lo que hemos denominado esa autonomía de gestión, ¿no? Tiene esa capacidad para prestar el servicio personal, herramientas, conocimiento, podríamos considerar que no debiera de aplicar. Sin embargo, no debemos de categorizar, ¿no? Como decimos, porque en la experiencia yo les puedo decir que ante estas modificaciones de la norma, hemos visto que varias empresas que sabemos que prestan servicios de outsourcing están diciendo, no, yo estoy dando servicios especializados, ¿no? Entonces, sí hay que ver realmente lo que es el contrato, cómo es la entidad con quien estamos contratando, ¿no? Sí, es digamos, uno de los indicios, esto que comentaba, estas características que comentaba Viviana, es uno de los indicios más importantes
para establecer que no se está en el supuesto de la retención, pero evidentemente depende también de cómo está la parte de la disposición del personal, ¿no? Claro, exacto. De si está o no a disposición del contratante. Pero sí es un indicio muy bueno, como para decir, como por ahí empezar diciendo que ese contratista no debe ser sujeto de retención. Exactamente. ¿no? Pero dependerá obviamente de las condiciones del contrato y de lo que sucede en el día a día. Sí, exactamente. Y la importancia que nosotros comentamos acerca de no solo tratar de definir si estamos en el supuesto de subcontratación por la forma en que está conceptualizada o está definida el servicio que estamos definiendo, podría llevarnos a tener incluso interpretaciones erróneas de la norma. Por ejemplo, hemos platicado los servicios de mantenimiento, ¿no, Felipe? Muchas empresas dicen, entonces si yo recibo servicios de mantenimiento, ya debo de retener. Nuestra respuesta ha sido, no necesariamente. Tenemos que analizar, en este caso, para que seamos claros, de servicios de mantenimiento. Imagínense que yo soy una empresa productiva, tengo mi maquinaria, ¿no? Viene una empresa independiente que yo contrato cada X tiempo a que le dé mantenimiento a todas mis máquinas. Viene con su personal y están en estas instalaciones, hacen el mantenimiento y se retiran. En este supuesto, viene el proveedor de servicios, está en mis instalaciones, ¿debo retenerlo o no? Sus empleados no están a mi disposición. O sea, él llega para prestar sus servicios. Aquí claramente se puede ver que el que tiene el beneficio es él para poderme brindar el servicio de mantenimiento. Cuestión que sería diferente si yo contrato a alguien que me dice, soy una empresa de mantenimiento, pero te envío a gente para que tú la tengas ahí cuando quieras que te le dé servicio a la máquina, cuando tú lo indicas y bajo tus lineamientos, ¿no? Ahí sí está a mi disposición y estamos hablando del mismo concepto. Todos los días, ¿no? Y que esté todos los días, como que por eso nosotros decimos, hay que analizar bien cada caso, ¿no? Cada caso en particular. Por ejemplo, también otro de limpieza. Exacto. ¿no? Que puede ser debatible, pero puede ser el caso de uno de limpieza donde la empresa, pues nosotros contratamos un servicio para que vengan y den limpieza a las oficinas, claro. Por ejemplo, o que pulan el piso, por ejemplo. Pues esas personas van a venir ya sea en un fin de semana, van a venir y van a hacer su trabajo y se van a ir. Es diferente a que nosotros pidamos una persona de limpieza para que esté en la nómina de la empresa que presta los servicios y que esa persona está aquí todos los días y está recibiendo órdenes de cómo debe hacer su trabajo, ¿no? De recoger aquí o allá. Es diferente. El primero pensamos que no hay retención, en este segundo pues sí, porque está a disposición de lo que sería el contratante, ¿no? Correcto. Esos ejemplos, por eso lo que decimos es, sí es necesario definir caso por caso, porque no necesariamente es lo que dice ni el concepto, ni el concepto del servicio, ni lo que dice el contrato tampoco. La factura. Ni la factura tampoco. La factura, y hay que ver realmente lo que se está haciendo y se está ejecutando, ¿no? Todo, ¿no? Exactamente, ver todo en su conjunto, ¿no? Y otro ejemplo de los auditores independientes, ¿no? También que ha sido tema de revuelo, ¿no? Porque todos saben, todos hemos tenido una auditoría financiera donde por una temporada el equipo de auditores viene a nuestras instalaciones y nos empiezan a revisar, ¿no? Entonces, hemos escuchado que se ha dicho, oye, ahí también aplica ese tipo de servicios independientes, ¿no? Entonces, lo que decimos, el equipo de auditoría no está a disposición del cliente, al contrario, el cliente está sometido por el equipo de auditoría, ¿no? No están a su disposición. Entonces, podemos decir, a este tipo de servicios no le aplica, ¿no? Si ya me dices que el despacho de auditores te envió un implant para que tú, se te fue alguien, encuentres por cobrar y necesitas que te apoye, ahí habría retención, ¿no? O sea, sí hay que identificar no solo quién es el prestador, ¿no? Hay que ver el tipo de servicio, ¿no? Lo que ya hemos platicado, ¿no? Sí, si me permites, Viviana, con esto que estamos diciendo, nuestra postura es, nosotros no estamos, no estamos con que nuestra postura es solo subcontratación laboral. Exacto. O tampoco abierta a cualquier servicio, o sea, Exacto. a todo el mundo hay que retenerle. Sí, sino que es necesario ver que se esté en el supuesto de poner a disposición, principalmente,
y bajo todos estos considerandos que hemos Así estado es. platicando. Así es, así es. Esa es nuestra postura. Así es correcto, es correcto. Bueno, creo que, salvo que tú tengas algún comentario adicional, estos últimos minutos que nos quedan, a lo mejor podríamos aprovecharlos para preguntas y respuestas, ¿no? Correcto. A ver, tenemos aquí una pregunta que dice, dicha retención solo aplica para subcontratación de los supuestos mencionados, no para servicios como transportistas, agentes aduanales, agentes de cargo. Ellos no están en mi oficina. Aquí, nada más para aclarar, cuando nosotros dijimos que estén en nuestra oficina puede ser algún detonante, ¿no? Es solo un indicio, es solo alguna idea que me pudiera dar de que a lo mejor estoy en mi supuesto de retención, pero no necesariamente está, ¿no? Es como una primera señal. Exactamente, es como una primera señal, ¿no? Entonces, evidentemente, si estamos hablando de agentes aduanales, no deberíamos de estarles haciendo retenciones. Transportistas, habría que analizar el tema del transportista, ¿no? Porque también ya me ha tocado, si evidentemente yo tengo, contrato a alguien, ¿no? Y le digo, tú vas a seguir esta ruta y vas a hacer esto, le doy lineamientos, o sea, me están prestando, ¿no? Igual y hasta el transporte es mío y solo son choferes, ¿no? Hay que ver cómo está el servicio de transporte. Si yo estoy contratando un tercero, un transportista, donde yo le digo, oye, debo de traer la mercancía que tengo en la aduana, ¿no? De Manzanillo, para que me lo traigas a mi oficina, a mi almacén, pues él va a identificar la logística, va a designar el personal y el transporte, ahí no debo de retener, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, no por el concepto que tiene el servicio debemos de retener, ¿no? Sino hay que analizar realmente lo que se está haciendo, ¿no? No sé si... Sí, correcto. Entonces, dicen agentes de carga, todos ellos yo creo que aplicarían lo mismo, ¿no? Dice, pero si tú otra pregunta, pero si tú le proporcionas las herramientas, utensilios, para hacer el mantenimiento, entonces ya retendrías. Yo creo que no necesariamente el hecho de que tú le des los equipos, lo que se necesita para hacer el servicio, te debe de llevar a la retención, porque puede ser que esté establecido en el contrato de que tú vas a prestar el servicio y que hay condiciones, ¿no? Uno presta el servicio y el otro pone precisamente esos bienes, esas herramientas. Sí, inclusive puede ser hasta maquinaria especializada que tenga su propio, ¿no?, herramientas para poder hacer reparaciones, ¿no? Y no puede llegar con cualquier tipo de instrumento, ¿no? Entonces, no necesariamente, ¿no? Sí, exactamente, son condiciones más contractuales, más que relacionadas con poner a disposición. Poner a disposición, es correcto. A ver, déjame ver qué otra pregunta hay. En el caso del servicio de fletes dedicados, ¿tendría que retener si recibe las órdenes del almacén? Bueno, los fleteros, ya sabemos, los transportistas, hay una retención de cajón del 4%, ¿no? Al transporte. Pero aquí, si ellos están poniendo su unidad, ¿no? Si ellos tienen el personal, y si yo nada más le digo qué tipo de servicio quiero, de dónde a dónde, ¿no?, me transfiera alguna mercancía, maquinaria y demás, yo creo que no deberíamos de tener alguna retención. No sé tú qué opinas. No, de acuerdo, porque ya es decisión de lo que es el prestador del servicio, ¿no? Cómo hacer, cómo prestar. Exactamente. Dice, tengo un proveedor que me va a cambiar las luminarias del estacionamiento. ¿Tendría que facturar con retención el IVA? ¿Al IVA? Pues yo creo que si es un proveedor que tú le llamas específicamente para que te preste ese servicio, y fuera de ahí ya digamos no está constantemente en tus instalaciones, a mí me parece que no debería de haber retención de IVA. Exacto. ¿Verdad? Porque no hay ese supuesto de ponerse a disposición, sino que es un servicio puro, ¿no? Que vas y cambias las lámparas. Exactamente. Ahora déjame ver. Dice, nosotros le pagamos a una C que nos proporciona becarios. Ellos comentan que no aplica la retención debido a que no hay prestación de servicios alguna, pues se trata de un entrenamiento y capacitación de estudiantes becarios. Sí. Yo creo que ahí sí, sí está ya desde que es un becario, exactamente, ni siquiera tiene una expertise, pues qué servicio presta, precisamente, ¿no? Pero están contigo y te están ayudando, sí les estás capacitando, pero también están a tu disposición, ¿no? Ese es el tema que puede causar medio controversia, ¿no? No sé si como se quiere salir no hay un servicio.
Claro. Pero es el concepto de servicio es muy amplio, ¿no? Es cualquier obligación de hacer o de permitir, y entonces el hecho de que estas personas becarias estén ahí, ya desde ahí se entiende que es un servicio, porque no es una enajenación, no es un uso goce temporal, o sea, claro, no cae en los otros supuestos, sino así que es. debe de ser servicio, ¿no? Sí. Entonces sí, ese lo vemos como que sí cae. A ver, otro concepto más. Dice, ¿qué tratamiento darían a servicios especializados? Aquí puede tener chance, ¿no? Te dice, por ejemplo, servicios de jardinería o de operación de estacionamientos. En el primero puede ser que el proveedor asigne a un jardinero tiempo completo a nuestros inmuebles, pero no tienen que ver nada con nuestra administración. En segundo, aunque es personal que está de planta en sitio, están bajo las instrucciones del proveedor, con quien tenemos un contrato de prestación de servicios de operación de estacionamientos. Sí, el primer caso del jardinería, ¿no? Pues, si no está a disposición de la administración, ahí es donde nos podemos salir y debería solamente estar a disposición de quien es su patrón, ¿no? El prestador del servicio. Ese me parece que no debería de caer. En el otro decías que sí está... Pero si está aquí, pero también hay que ver, el jardinero está conmigo tiempo completo. Si yo le digo, oye, tienes que podar y tienes que adecuar y el abono y demás, no está, ahí está ya a mi disposición. Por eso es lo que les decimos, tenemos que revisar exactamente, ¿no?, cómo se está dando el servicio. Conozco algunos clientes que también les suministran personal, bueno, yo ya le digo suministro personal, pero les envían jardineros, traen hasta el logo, el uniforme del cliente, ¿no? También que eso es otro indicio, ¿no? O sea, también cómo se está prestando. Creo ¿no? que en el ejemplo decías que no está a disposición de la administración, pero bueno, depende, ¿no? Depende, ¿no? Es que el criterio, como decimos, aún está bien definido que es a disposición, ¿no? Entonces, esperemos que con este nuevo criterio se aplique, ¿no? Y decía también, perdónenme, por otro lado, el personal de mi área administrativa opera suministros de mi... El siguiente. Vendo impermeabilizante. Perdón, es que me llega y se me mueve el documento. Que ya no me manden preguntas, Elena, porque me corre todo. Dice, en el caso de cuando yo presto un servicio de curso en las instalaciones del cliente, no aplica retención, ¿correcto? Ese es como que un indicio de que no. No, que no hay retención. Si nada más vas a capacitar y demás, te piden, oye, quiero un curso de normas de información financiera o quiero un curso de subcontratación laboral, pues no, o sea... Sí, no. estableces un calendario y estableces el alcance y ya va la persona, el experto, el que va a dar el curso y pues lo da. Ese no debería estar en su puesto. Sí, exacto. Después dice, el CFDI de retención del 6% o 3% de pago se deberá hacer como opción igual que los que se emiten por pagos al extranjero. El CFDI de retención. Bueno, el CFDI de retenciones y de pagos al extranjero no es opcional, ese es obligatorio, ¿no? Y tenemos la facilidad de emitirlos durante el mes de enero, ¿no? Del año siguiente. Pero aquí que dicen, el CFDI de retención del 6%, 3% será opcional, yo considero que por el momento es obligatorio, ¿no? Los CFDI, que es la constancia de retención que platicamos, debe de expedirse porque no hay ninguna facilidad en ley o en alguna otra disposición, como sí existe, ¿no? Actualmente, por ejemplo, para honorarios o para sueldos y salarios, ¿no? Luego, nos falta hablar del draft del criterio normativo, sí lo platicamos, ¿no? Sea posible la opinión de sobre todo los dos últimos párrafos del criterio normativo. Sí, fue lo que platicábamos de que básicamente ya sus conclusiones, si hay un aprovechamiento para el contratante, entonces sí se considera un aprovechamiento directo para el contratante, sí se considera que hay que se pone a disposición personal. Hasta ahí decíamos no queda claro, o sea, ¿qué significa que hay un aprovechamiento para el contratante? Pero luego después el siguiente párrafo, que es el último, dice si hay un aprovechamiento para el contratista y en virtud
de ese aprovechamiento lo utiliza para prestar el servicio, Claro. para prestar un servicio independiente, ahí es donde se considera, según el criterio del SAT, que no hay, que no se pone a disposición personal. Entonces, Sí. eso, en resumen, esa es la conclusión ya Sí. del SAT. Sí, es correcto, es correcto. Aquí te dice, a ver, esta a lo mejor no sería la última, pero es un poco larga. Dice, si somos comercializadores de combustible, todo el personal involucrado en el suministro, almacenamiento, distribución, etcétera, es parte de los proveedores terceros contratados para estas tareas. Entendemos que en este caso no aplica la retención del 6%. Yo creo que sí, aquí sí, ¿no? Por otro lado, el personal de área administrativa y operativas trabajan desde la oficina, son suministrados por mi parte relacionada que está creada exclusivamente para este fin. En este sentido, ¿aplicaría la retención del 6%? Estamos hablando ya del tema como del insourcing, ¿no? Sí. Tanto de la parte operativa como de lo administrativo. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, nosotros creemos que en el tema del insourcing, ¿cómo puedes decir que no van a estar a disposición esos empleados si son los que están ejecutando tus operaciones, ¿no? Entonces, creemos que ahí debiéramos de aplicar el 6% de retención, ¿no? Sí. Y en el primer supuesto no me queda claro, yo entiendo que también forma parte, lo que indica, ¿no? Personal operativo. Es personal operativo también, entonces debiéramos de hacerlo Sí, mismo, ¿no? porque como tal el contratante, que es la empresa que recibe los servicios, pues entiende, ¿no? De lo que se dice es como que es quien los dirige en el día a día. Así se entiende. Así es. Entonces, si fuera así, sí hay retención. Exactamente. Y esta última, yo creo que así para cerrar, y ustedes todos los expertos conocemos que tienen, en el caso de servicios de vigilancia, causa retención, que de hecho, yo lo estoy viendo que ya todos los expertos de vigilancia están emitiendo, la mayoría, ¿no? Con la constancia. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Pues depende un poco igual también lo que hemos platicado. A lo mejor hay servicios de vigilancia muy específicos donde no están, donde los vigilantes no están a instrucciones de la parte contratante, pero la mayoría de los vigilantes sí están, digamos, en ese supuesto. Exactamente. Ese es el criterio que ponía en la Prodecon, ¿no? Exactamente, incluso la Prodecon lo indica. Como ejemplo, ¿no? Del supuesto de que sí se retiene. Y pues sí, nosotros vamos más a que sí claro. de que sí se retiene, pero depende, ¿no? Porque hay muchos servicios de vigilancia que podrían no caer, pero muchos otros que sí. Entonces nosotros tenemos la opinión de que sí se retiene por el tipo de servicio, ¿no? Sí, así es. Pues yo creo que no. Bueno, pues por el momento es nuestra intervención. Si tienen alguna pregunta adicional, con gusto posteriormente veremos la forma de tratar de darles respuesta. Como ven, es un caso complejo y esperemos saber también el criterio que emitirá el SAT el día 31 de enero, o sea, este viernes, a ver si sigue sobre esta misma línea o si tendremos que dar otra plática, ¿no? Complemento de este tema, ¿no? Sí, muchas gracias a todos y estamos a su disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.